beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Canarias a las 6. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. 7:41 de la tarde en Canarias, escuchamos Beyond the Sea, interpretado por Robbie Williams, banda sonora de Buscando a Nemo. Me hace gracia porque este fin de semana vi Buscando a Dory, que es como la segunda parte de la película. Para saludar esta tarde a Verónica Pavés, que es periodista científica del Día y la Provincia y autora del libro Blas Cabrera, Una vida magnética. Verónica, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, lo primero cuéntanos por qué esta banda sonora para dar música a la sección de hoy. Bueno, porque me encanta la forma en la que está interpretada y porque, bueno, Buscando a Nemo es una obra magistral de todas las que tiene, la verdad, Pixar, pero es una obra muy buena cinematográfica y esta canción me trae muchos recuerdos, es muy, muy bonita. Verónica, te leemos en los periódicos, te leemos mucho también en redes sociales, pero vamos a empezar hablando del libro, de ese libro que quiere rescatar la figura de Blas Cabrera, no siempre justamente tratada con lo gran científico que fue. Háblanos un poquito de ese libro, ¿qué es lo que quieres conseguir con él? Bueno, como has dicho, Blas Cabrera es una figura bastante invisibilizada tanto en Canarias como en la península y sin embargo, pues seguramente fue uno de los científicos más relevantes del siglo XX y sigue siendo probablemente uno de los científicos más importantes de Canarias. Pero resulta que nadie lo conoce, ¿no? Entonces, este libro viene un poco a intentar formar unir otra pieza más de ese puzzle para intentar recuperar su legado, su memoria, porque tiene muchas cosas que contar, para empezar, porque su vida fue apasionante, pero también porque lo merece, ¿no? Porque forma parte de nuestra cultura como canarios, nuestra cultura como españoles también, y merece ese reconocimiento porque fue muy importante para principios del siglo XX y ya digo, estuvo en el revulsivo de la ciencia internacional en aquel momento y creo que lo merece, sin más, ¿no? Lo merece. Cuéntanos un poquito del contenido del libro para así conocer más la figura de Blas Cabrera, que seguro que solo tenemos el titular y poco profundizado en su obra y en todo lo que logró. Bueno, el libro es un poco distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados cuando hablamos de biografías, ¿no? Es una biografía sobre su vida, obviamente se basa en su vida, en sus hechos, en los hechos reales en los que estuvo envuelto, pero realmente es una novela. ¿Y por qué una novela? Porque una novela creo que llega mucho más fácil al público, hace mucho más ameno llegar a la historia de una persona. También porque quería que Blas no solo fuera considerado ese gran científico que hizo un mogollón de cosas interesantes, ¿no? Y porque muchas veces a los científicos pues al final los ponemos en un altar y parece que son inalcanzables, ¿no? Y un poco contar su historia desde el punto de vista de la persona y no tanto quizá del científico, podía ser que Blas Cabrera se convirtiera en parte de nosotros también, ¿no? En parte de nuestra vida. Entonces este formato creo que dentro de la divulgación científica no está tan extendido, pero creo que llega muy bien al público de esa manera y de esa manera todo el mundo puede conocer a Blas Cabrera, sepa o no de ciencia o le interese o no la ciencia, simplemente por el hecho de ser quien fue, el hecho de ser la figura tan representativa que fue y porque fue un canario en Madrid, ¿no? Entonces que exportó también esa canariedad, porque él era, ante todo, muy canario, exportó esa canariedad al mundo, básicamente. Entonces creo que es una figura que de esta manera va a ser rescatada y puede ser conocida por todos de una manera mucho más amena y fácil.
Verónica, parece que el periodismo científico, los temas relacionados con la ciencia, tienen cada vez más un huequito en los medios de comunicación y bueno, a todos nos interesa más y nos están adentrando más en este mundo tan importante que a veces nos resulta un poco complicado, pero gracias a gente como tú, pues nos resulta más cercano. ¿Cómo decides adentrarte en el periodismo científico y bueno, qué es lo que te atrae de este ámbito? Bueno, yo desde muy pequeña me ha apasionado la ciencia. Creo que me gusta mucho el poder aprender cosas nuevas, entender el mundo y por otro lado me gusta mucho escribir y transmitirlo, ¿no? Transmitir esos conocimientos que existen, ¿no? Cuando decidí estudiar periodismo, después de estudiar ciencias realmente en el bachillerato, ¿no? Yo iba por la rama de ciencias. De repente un día me hizo clic el cerebro y decidí que realmente lo que a mí me gustaba era escribir. Y busqué qué alternativa había con respecto a escribir y seguir aprendiendo de ciencia, que era lo que quería al final. También tomé esa decisión de dedicarme al periodismo científico porque realmente no había... En la ciencia muchas veces cuando te vas a especializar en algo te subespecializas mucho y pierdas un poco lo demás, ¿no? El enfoque de los demás, el contexto de lo demás. Y me resultaba más gratificante conocer mucho, aunque al final no supiera de nada, ¿no? Que es un poco esto de los periodistas, que tenemos los periodistas, ¿no? Que conocemos muchas cosas, pero nunca en profundidad. Y como me gustaba tanto, pues decidí llevar por esa senda, pero no solo por eso, sino porque también estoy muy convencida y bueno, llevo mi convicción al máximo exponente de que la ciencia sirve mucho es necesaria además para que la sociedad avance, ¿no? Para que nosotros seamos más libres, tengamos una sociedad más libre, una sociedad que toma decisiones con toda la información. Y es necesaria para ese avance, y la comunicación científica en ese sentido es lo que hace, es lo que conecta un poco la ciencia, la investigación, los laboratorios con la sociedad. Y hasta ahora esa sociedad ha estado muy alejada de los laboratorios, y la comunicación científica, que cada vez se ve que cada vez es más importante, está uniendo esos dos polos y haciendo que la ciencia sea no solo asequible, sino que forme parte también de nuestra sociedad, y así, de esa manera, podamos, como sociedad, ¿no? como ciudadanos, solicitar que sea importante y entender que es tan importante como la sanidad, como la educación o como las políticas sociales. De hecho, forma parte o es una sección más sobre todo de los periódicos. Yo te he hecho la pregunta transmitiéndote una percepción mía. ¿Tú lo notas también así, lo sientes también así, que está cada vez más presente la ciencia en los medios y se puede consultar de manera específica? Sí, creo que lógicamente, la pandemia ha sido un antes y un después para el periodismo científico, porque se ha visto, al igual que la ciencia, se ha visto que era importante, que se necesitaba que alguien transmitiera esa ciencia, además con las fórmulas en las que se basa el periodismo, que es en la rapidez y en la veracidad y en la objetividad, etcétera. Entonces, el hecho de que hubiera personas que estuvieran especializadas en ciencia dentro de las redacciones, se vio que era importante a la hora de abordar estos temas. En Canarias también, aparte del COVID, fue la erupción de La Palma, que también fue importante el volumen de información científica que aparecía sobre La Palma, y era importante también transmitirlo desde el punto de vista científico para que la gente pudiera entender lo que estaba ocurriendo. Y era importante contrastarla, porque algún tuit tuyo durante la erupción volcánica tapó muchas bocas, ¿no? Hubo dudas de por qué se construía cerca de volcanes, ¿no? Se decía desde la península, pero ¿cómo construyen en el lugar donde puede erupcionar un volcán, donde puede ser el paso de la lava? Y bueno, tú explicabas qué es Canarias, ¿no? Básicamente. Básicamente, ¿no? Que es un poco entender que Canarias, bueno, tiene un tipo de volcanismo monogenético en su mayoría, excepto el Teide, y entender que nosotros no sabemos
dónde aparecen los volcanes, ni podemos preverlo, ¿no? No es un volcán como otros, ¿no? Que están ahí y erupcionan. Nosotros tenemos un tipo de idiosincrasia distinta, pero ese tipo de cosas es la que necesitamos también como sociedad, que alguien nos explique bien por qué suceden las cosas, porque tú puedes tener una duda y no pasa nada, pues las dudas surgen y puedes decir, bueno, es que no entiendo por qué están construyendo debajo de volcanes, y entonces que alguien con una información que es totalmente, que no está sesgada porque es objetiva, que es la científica, pueda decirte, oye, esto no es así por esto básicamente, ¿no? Porque conocemos nuestro territorio y es así. Y creo que la comunicación científica ayuda a eso, ¿no? A esclarecer un poco las dudas. También durante la erupción se habló de, por poner un ejemplo, de tirar una bomba a los volcanes. También intentamos decir el por qué eso no podría funcionar, pese a que sí se ha utilizado en otras ocasiones, pero con datos científicos. No diciendo, es que es una locura. No. Con datos científicos te digo por qué no se podría hacer. O simplemente también en los momentos en los que se decía que había, igual que con el COVID, había muchos bulos, intentar decir, oye, llamar a la calma también, porque los datos científicos no nos daban eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de que iba a salir una boca por Fuencaliente, pues un poco calmar los ánimos porque no estaba ocurriendo eso, ¿no? Pero creo que eso también, para eso también sirve el periodismo científico, para muchos bulos, sobre todo en esta sociedad que está sobreinformada, pues hablar también de lo que sabemos. Habrá cosas que la ciencia no pueda saber, porque la ciencia es así, o sea, la ciencia no lo sabe todo y necesitamos avanzar, por eso sigue habiendo científicos, si no, no habrían más científicos, ¿no? Pero lógicamente se pueden esclarecer muchas dudas con la ciencia, y para eso también estamos los comunicadores científicos, tanto divulgadores como periodistas. ¿Y qué opinas de las redes sociales, Verónica? ¿Es un lugar que si se utiliza bien y con responsabilidad y sabiendo a quién se sigue, puedes resultar mejor informado? O bueno, tiene ese doble filo en el que, por eso también que no, que es un canal en el que puede participar todo el mundo, también te pueden colar bulos? El problema que yo veo es que tiene que tener una buena gestión de base. Quiero decir, Twitter estaba funcionando muy bien cuando las insignias no eran de compra, ¿no? Como ha cambiado Elon Musk. Al cambiar las verificaciones por un método de pago que ya vemos que lo compra cualquier persona, sea cual sea su discurso, esté o no avalado científicamente o como sea, ¿no? Estamos hablando de que ahora, seguramente, si hiciéramos un estudio en Twitter, yo no lo sé, pero seguramente si hiciéramos un estudio en Twitter, estaríamos hablando de que hay muchas opiniones y que hay muchas fake news ahora mismo. Esas insignias que algunos teníamos antes de que hiciera Elon Musk esa purga, te permitían a ti como lector, ya no como periodista, sino como lector o como creador de contenido, sino como lector, poder discernir entre lo que era verdadero o falso. Y ahora estamos hablando de un momento en el que vemos muchas insignias azules y la mayoría no sabemos si son reales. Entonces, por eso digo que es muy importante que quien esté detrás de la red social también tenga pues una intención de que los bulos y las fake news no prosperen. En caso contrario, es que lo estamos viendo tan claro con Twitter que es por eso pongo ese ejemplo, ¿no? En TikTok también estamos viendo mucho, se preocupan un poco más en TikTok, pero también tiene un algoritmo muy que utiliza mucho lo que a una persona le puede interesar y es pues bastante selectivo, y ahí también pues se cuelan bastantes bulos o discursos pues de la extrema derecha, etcétera, ¿no? Porque se priman otras cosas, no se prima el contenido. Entonces sí es un arma de doble filo. Por un lado, por ejemplo, a mí me ha dado muchísimo, ¿no? Me ha permitido expandir pues lo que conocemos a muchísima gente, conocer a mucha gente y poder hablar con toda esa gente y ver lo que es interesante, incluso seguir a gente de referencia, a científicos de referencia que te permiten pues saber más o menos lo que está ocurriendo en el mundo, porque ellos también lo utilizan de esa manera. Pero si no lo utilizas de esa manera,
La verdad es que está siendo complicado. Yo la última deriva de Twitter me preocupa bastante por ese tema. Antes estaba muy bien, ahora, bueno, hay que aprender a tener una cuestión crítica y eso ya cuesta más. Estamos hablando de Twitter porque yo redes sociales como TikTok no me he animado a meterme en ellas, pero también por lo visto es ahí un lugar donde se emite mucho mensaje y donde hay muchísima gente joven. Sí, efectivamente, TikTok. TikTok es una plataforma que tiene muchas cosas buenas, entre otras cosas que si tú haces un vídeo que más o menos esté correcto técnicamente, puede llamar mucho la atención y crece rapidísimo, muchísimo más que tiene un impacto muchísimo mayor que lo que pueda tener en otras redes sociales como Instagram o Twitter, pero tiene el doble filo, ¿no? Que solo necesitas que el vídeo sea técnicamente atractivo. Luego ya se puede colar cualquier cosa. Entonces, bueno, insisto, los que tienen que regular esto no somos tantos los periodistas, lógicamente, que nosotros no controlamos eso, sino quienes los controlan. Los periodistas lo que podemos hacer, periodistas, divulgadores, en este caso de ciencia también, es estar en la red social e intentar hacer el mejor contenido para que una persona pueda tener las versiones de todas las caras posibles, ¿no? Y luego elija. Eso es lo menos malo dentro de todo, ¿no? Porque lo más malo sería dejarlos a que cualquiera diera un discurso y se quedaran con ese. Pero claro, sigue siendo bueno, una libertad muy grande, pero también que tiene esa otra cara oscura, ¿no? Verónica Pavés, periodista científica del Día y la Provincia, autora del libro Blas Cabrera, una vida magnética. Te despedimos ya, te agradecemos que hayas venido a la radio, un auténtico placer, y nos quedamos escuchando Beyond the Sea hasta las noticias de las 8, ¿te parece? Me parece genial. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo. Oh, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go see.